¿Qué tal, malvineros y malvineras? ¿Cómo están? Bueno, hoy tengo el enorme agrado de presentarles a Ana María Fernández, escritora del libro Isleñas e integrante de la Congregación Salesiana. Bueno, Ana María, muchas gracias por estar acá y compartir ahora lo que fue un trabajo tuyo. Sí, un gusto. Muchas gracias. Bueno, comienzo por preguntarte entonces, en base a tu libro, digamos, que es ¿por qué decidís abocarte a la tarea de escribir esto, ¿no? Un libro de traducir, mejor dicho, fuentes y documentación, digamos, del italiano al castellano de lo que fueron las crónicas de las hermanas de María Auxiliadora que terminan yendo a Malvinas a comienzo del siglo XX. Sí, en realidad yo comencé a raíz de un pedido de mi congregación de estudiar un poquito la historia de la llegada de las primeras misioneras y fui encontrando que un modo muy oportuno de conocer esta historia eran las crónicas que las hermanas fueron escribiendo día a día, no absolutamente todos los días, pero continuamente escribían lo que sucedía, ¿no? Es una práctica que se realiza hasta el día de hoy en nuestro instituto y en todas partes. Entonces, esta es una riqueza enorme porque permite, digamos, escuchar de alguna manera la voz de las personas protagonistas en el tiempo en que lo vivieron, ¿no? No son interpretaciones, no son lecturas posteriores, es la experiencia de ellas que entienden simplemente contar la vida, ¿no? Entonces yo, antes de llegar a Malvinas, había empezado con la primera crónica que encontré, que fue la de la misión de la Candelaria en Tierra del Fuego, ¿no? De las hermanas entre los indígenas Selknam, los habitantes originarios de la parte centro-norte de la Tierra del Fuego. Después seguí con las crónicas de Río Gallegos, donde llegaron en el año 1901. Eh, las de Tierra del Fuego era de 1895, sumamente interesante porque no hay gran documentación sobre esa época. Entonces, a medida que iba entrando en este tipo de estudio, en el que me interesaba sobre todo, bueno, traducir la fuente porque está en italiano, pero además hacerle toda una introducción, un estudio preliminar para que cualquier persona pueda acceder, porque hay todo un mundo de congregación, de iglesia, que no todo el mundo tiene acceso, ¿no? Entonces, después de eso, se dio la oportunidad de visitar las Malvinas, porque también el instituto estuvo en las Malvinas durante 35 años y como también pude tener acceso a la crónica, me pareció, primero que era una aventura enorme, porque eran 35 años de crónica que había que copiar y después traducir y después estudiar en un mundo, vamos, más desconocido, ¿no es cierto? Porque, pero bueno, tuve la oportunidad de ir a las Malvinas y eso la verdad fue un espaldarazo importante. Y también el hecho de que nadie conoce, ni siquiera en nuestro instituto, muchas hermanas conocen que estuvimos allí durante 35 años, ¿no? 35 Eh, años que van, por las dudas aclaramos, de 1907 a 1942. 19 sí, a 1942, ¿no? Y que por otro lado, todos estos lugares en donde las hermanas estuvieron, en muchos siguen estando, están haciendo también historia de la patria, ¿no? De alguna manera, y que es muy poco conocida. No aparece en los libros de historia, pero muchas veces precede a lo que está escrito en los libros, ¿no? Entonces, bueno, todo esto me atrajo poderosamente y además al ver que había escritos, no sobre las Malvinas, pero sí sobre otras partes como la Tierra del Fuego, muchos escritos que no solo ignoraban, sino que daban interpretaciones erróneas, porque no se puede leer desde hoy una historia de ayer, ¿no? Con criterios diversos, criticando actitudes que, bueno, hoy quizá hubieran sido distintas o seguramente hubieran sido distintas, pero en esa época era lo más normal, ¿no?
actuar de esa manera. Entonces, me pareció que aportar una fuente coeva, ¿no? Contemporánea a los hechos podía ser un aporte no solo para nuestra congregación, sino para quien quisiera adentrarse en esta historia. Mm. No, y Mm, aparte, sí, sí, esto un poco que decías, ¿no? Las prácticas de la época, unos actores que están transitando los comienzos del siglo XX y en un territorio insular como son las Islas Malvinas, ¿no es cierto? Entonces, ahí va, si sí. se quiere, la otra pregunta que es, bueno, ¿qué empezaste a ver de novedoso en esta búsqueda, digamos, ¿no? ¿Qué empezaste a encontrar de innovador en el tema? Porque sin dudas que hablar de religión en las Islas Malvinas, digamos, depende de quién encare la conversación, le puede parecer más o menos natural, pero lo cierto es que no es un tema tan difundido, tan discutido, tan escrito. Entonces, ¿qué empezaste a ver de novedoso en esta tarea, tanto de las hermanas o de otros actores involucrados en esta tarea misional? Podemos, si querés, sumar a Mario Migone o a otros hermanos salesianos, pero digo, bueno, en general, ¿qué fuiste viendo si lo querés poner así en esta búsqueda, en este libro? Sí, yo diría, en primer lugar, digamos que tanto los salesianos como las hermanas fueron llamados, ¿no? Los pocos católicos que había en la isla, eh, generalmente los irlandeses que habitaban, llamaban, insistían, porque no había presencia católica, ¿no? Que había sido, sí, ininterrumpida desde los comienzos, pero después se había interrumpido ya en el periodo, digamos, del Río de la Plata y en el periodo inglés más todavía, ¿no? Entonces los reclamos iban y venían, se tiraban la pelota, que la jurisdicción era de Inglaterra o que era de Buenos Aires para mandar sacerdotes, ¿no? Entonces al final aparece en escena Don Bosco, que en esa época estaban dando los misioneros, y entonces los católicos de la isla empiezan a llamar, a mandar cartas a ver si pueden tener algún tipo de asistencia religiosa, ¿no? Entonces, bueno, allí finalmente en el año 88, 1888 van los salesianos, ¿no? Y bueno, los salesianos, a veces uno solo, a veces dos o tres, empiezan con las prácticas religiosas y también empiezan con la escuela después, o continúan, retoman, digamos, una escuela que los católicos habían empezado. Pero a un cierto momento sienten la falta de la presencia femenina, porque es claro que allí están tanto los varones como las mujeres que quieren ir a la escuela y, y empiezan a ir a la escuela y ellos se encuentran con la dificultad de no saber qué hacer con las chicas. Entonces, bueno, después, como unos 20 años después de la presencia salesiana, llegamos nosotros, ¿no? Eh, no es simplemente hablar de religión, porque el deseo era, sí, dar una respuesta al grupito de católicos, pero hay otros intereses también, ¿no? Que es ser una presencia. Me parece que eso es una cosa sumamente novedosa y bastante moderna, ¿no? Desde el punto de vista de la misión, que no es ir a ser adeptos, ¿no? Sí, ofrecer la fe a los propios, educar, dar escuela, pero no ir a hacer proselitismo, no era absolutamente la intención. Por cierto, si alguien quería acercarse, bien recibido, pero la intención no era ir a convertir a los anglicanos, ¿no? Entonces, me parece que esa actitud de apertura, de servicio, desinteresado, de ofrecer educación y todo lo que las hermanas poseían, porque no eran universitarias, cada una daba lo que tenía, fue una actitud muy generosa ante una cultura muy diversa. La mayoría de las hermanas eran o italianas o había chilenas, había alguna argentina que era hija perteneciente a familias de inmigrantes irlandeses.
asentados en la provincia de Buenos Aires. Después fueron llegando otras, pero este estar en medio de ellos como quien sirve, como quien está a la mano, como quien ofrece un diálogo con estas personas, ¿no? Ahora, vos Entonces, decías algo que me surgió un nuevo interrogante, que es, son los irlandeses, ¿no? Que obviamente habían migrado del Reino Unido a las islas, los que demandaban una presencia católica. Ahora, ¿esos irlandeses, digamos, pertenecían también a la congregación salesiana o por lo menos exigían, solicitaban que hubiera una presencia, por lo menos que respondiera al Vaticano o al catolicismo? ¿Se entiende la pregunta? a ver, los irlandeses que estaban en las islas, es decir, que habían emigrado a las islas, ellos no eran solo los irlandeses, pero claramente eran, dentro de Gran Bretaña, los irlandeses son los que tienen preferentemente la religión católica. Entonces, ellos reclamaban una presencia para su fe, ¿no? Para sus prácticas religiosas, para acompañarlos en la vida, para una educación cristiana de los hijos. Entonces, ellos insistían ante el arzobispo de Dublín, y el arzobispo de Dublín decía, bueno, pero ahí en Buenos Aires tienen mucho más cerca también algunos capellanes que están asistiendo a los que emigraron y están en la Argentina, ¿por qué no llaman gente de allí? Y bueno, fueron yendo, estos no eran salesianos, fueron algunos capellanes por un tiempo, en las vacaciones, 3 meses, al año siguiente otros 3 meses, pero ellos querían una presencia estable, ¿no? Ujú. Entonces, sí, después sí, el primer salesiano que fue, el padre Diamond, era irlandés, Claro. sí, pero él ya era salesiano, Claro, ¿no? es decir, se da, si se quiere, una especie de factor azaroso. O sea, van los salesianos porque, bueno, eran como la congregación católica que más estaba haciendo pie en la Patagonia y la que eventualmente podía llegar a presentar la infraestructura para trasladarse a las islas. Sí, en realidad, sí, la infraestructura había, en cuanto a edificios se refiere, los mismos católicos ya habían hecho algo, ¿no? Habían construido una casa para estos capellanes anteriores, habían juntado dinero para levantar una capilla, aunque fuera pequeña, ¿no? Así que los salesianos ya encontraron algo cuando llegaron, Mm. ¿no? Después, claramente lo fueron mejorando y las mismas hermanas también Ujú. fueron construyendo ellas, ¿no? En fin, Bien, dieron desarrollo. claro. Mm. Bien, y en base a eso es... un poco ya mencionabas, se van asentando los salesianos, van llegando de países como Irlanda, como bien dijiste, algunos de Italia. Llega Mario Migone, que es uruguayo, empiezan a desarrollar algunas cuestiones que no estaban tan desplegadas en las islas, como por ejemplo una usina eléctrica, un cine, ¿no es cierto? Como cuestiones culturales, educativas. Y la pregunta que yo te hago a vos es, ¿cuál empieza a ser la misión o el objetivo de las hermanas? Digamos, ¿cuál empieza a ser, vos antes decías, ¿no? Como el rol, si se quiere, de estas mujeres y cuál es eso, ¿no? Como qué tareas van a cumplir en definitiva o cuáles van a suplir en estas Malvinas de, como decíamos, la primera década del siglo XX. Sí, se han conservado las palabras, una de las hermanas conservó las palabras que el monseñor Fañano, el salesiano que estaba ahí en el extremo sur como autoridad, les dijo cuando las hermanas partían, ¿no? Les decía, no pretendan hacer nada grande, pues no se trata más que de hacer respetar y amar nuestra santa religión en aquella población adicta al anglicanismo y hacer el mayor bien posible con el buen ejemplo, y no solo con el ejemplo, sino con los hechos, a cuantas personas se acerquen a ustedes, a fin de tratarlas siguiendo el consejo de San Pablo, que se hacía todo a todos para ganarlos a todos, ¿no? Es una cosa sumamente amplia, digamos, hacer el bien sin mirar a quién, eh, por cierto, dedicarse especialmente a los católicos que las habían llamado, pero a todo, ¿no? Y ellas lo hicieron especialmente a través de la educación y también, que es importante, a través de una preparación
cuidada, bella, de las funciones litúrgicas, porque a la gente le gustaba, le hablaba al corazón, le hablaba a los sentidos. Ir a la iglesia, por ejemplo, para una Semana Santa y encontrarse la iglesia adornada, preparada como para compenetrarse en lo que era la pasión del Señor, o en momentos de fiesta encontrar la casa limpia con flores, ¿no? La preparación de los chiquitos a la primera comunión atraía enormemente a las familias, ¿no? Hay que pensar que esta gente, tanto por isleña como también quizá por cultura anglosajona, menos manifestativa, ¿no? De los sentimientos. Entonces, muchas veces la gente no exteriorizaba y no participaba, ¿no? Pero al sentirse atraída, invitada a través de los chicos, fueron participando cada vez más. Tanto que al final las flores las traían muchas veces los protestantes. Le traían flores a la Virgen y venían a participar de la función, ¿no? Pero bueno, aparte de esto, como decía, la tarea educativa, ¿no? Les enseñaron a las chicas cosas que en las islas nunca se habían visto, como ciertas tareas manuales. Después se hacían las exposiciones y la gente quedaba encantada con esos trabajos que hacían las hijas, ¿no? También lo que es deporte, si bien en la isla ya el gobierno había previsto lugares donde poder hacer deporte, también las hermanas cuidaban el tiempo libre, siempre pensando en los católicos, pero todos los que quisieran venir también, los chicos. Y entonces fueron construyendo un poco más adelante un gimnasio, porque es claro que con el clima muchas veces no se puede salir, ¿no? En las vacaciones, los días libres, no tenían lugares donde estar y entonces los reunían y hacían el catecismo. El canto que al protestante, al anglosajón, le gusta cantar los cantos litúrgicos. Hay que pensar que en esa época se cantaba en latín en la iglesia, como mucho en italiano, pero ellas aceptan también el inglés, que esto es una cosa que va a venir después con el Concilio Vaticano II, ¿no? Lo de la lengua vernácula. Pero ellas incorporan para acomodarse a las costumbres de la gente el canto en lengua inglesa, que para ellas significa un esfuerzo porque, bueno, la lengua la van aprendiendo. Son muy pocas las que saben el inglés, las que son de familia irlandesa, pero las demás no lo saben. Así que esto significó un esfuerzo, un aporte. Después otra cosa muy linda, las hermanas se dieron cuenta que a la gente que al principio parecía muy indiferente, les gustaba, estaban abiertas a la relación. Entonces, a medida que fueron entrando, madurando esta relación, las fueron a visitar a sus casas, cosa que en el instituto era impensado en ese momento. Tenemos que ubicarnos en los comienzos del siglo XX, cuando la iglesia estaba mucho más cerrada en el convento, la vida religiosa estaba mucho más cerrada en la casa religiosa, y no salían, no iban a visitar. En cambio, ellas van porque se dan cuenta que es el modo de intercambiar una relación con la gente, de cumplir con ese objetivo de hacer bien a todos. Y a la gente le encanta y la esperan todo el año porque iban una vez y esperaban que fueran a visitarlo, ¿no? Yo me acuerdo que vos mencionás algo ahí en las crónicas, o bueno, una de las crónicas como que menciona que cuando las hermanas llegan, la recepción es fría, digamos, ¿no? Me parece. Y, Digamos, no, no es que se esperaban un ingreso festivo ni celebratorio, y como que esa confianza de alguna forma, como ibas vos recién relatando, se va construyendo, ¿no es cierto? Empieza a haber como una vinculación un poco exigida, obligada, de que un archipiélago en donde viven 1.500 personas, bueno, hay que de alguna forma relacionarse bien, ¿no? Más allá de y- estas discrepancias religiosas que son importantes, de un mundo anglicano y un mundo católico en donde
tienen diferencias culturales o prácticas religiosas disímiles, y bueno, que en algún momento hay que empezar como a pulirlas, ¿no? Como hay que empezar a respetar o a considerar, ¿no? Pensaba también. Y ahí mencionabas, bueno, algunas prácticas, ¿no? Religiosas, y por otro lado también mi consulta era, o sea, iba en base a esto, ¿no? Como, ¿qué elementos culturales crees vos importantes que estaban también cumpliendo las hermanas? Porque digo, realizaban bautismos, comuniones, casamientos, em, bazares, reuniones culturales en general. En fechas católicas promovían misas y la gente iba. ¿Cómo se va dando ese Y escenario? todo eso se va dando, como un poco comentaba, pero también a raíz, todo se nuclea en la capilla, en la parroquia y en la escuela, ¿no? Entonces, en la escuela, por ejemplo, es ocasión de no solo bueno, de la frecuencia diaria de los chicos, sino de todo lo que rodea la escuela, por ejemplo, las fiestas, ¿no? Las fiestas, las hermanas organizaban teatro con los chicos, declamaciones, composiciones que se leían para diversos eventos, que no eran solamente eventos religiosos, mejor dicho, no eran para eventos religiosos, porque esto era en la capilla, pero en la escuela ellas supieron adaptarse a la realidad que estaban viviendo. Esa era una colonia inglesa, los chicos tenían que ser formados en los programas que establecía el Estado, y ellas trataron de adecuarse a esa realidad. Entonces se celebraba, por ejemplo, justo coincidía el día de María Auxiliadora, 24 de mayo, era el día del Empire Day. Entonces, la fiesta del imperio, eh, claro, tenía la supremacía porque era lo más importante para ellos. Entonces celebraban a la Virgen de otra manera, en otro modo, que por ahí el día anterior. Pero ese día le hacían gran fiesta al Empire Day, y tanto que en algún momento, como consta en las crónicas, y que me parece un punto culminante de la relación, se canta el himno de las Malvinas, cuya letra fue escrita por el pastor protestante anglicano, y la música fue escrita por una de las hermanas, por la directora, que era muy hábil en la música, ¿no? Entonces uno dice, qué interesante, el himno de las Malvinas, escrito por el protestante anglicano y por la hermana, y lo cantaban y le gustó tanto a la gente que lo hacía repetir, y quedó incorporado, y en las fiestas se cantaba el himno, ¿no? Entonces uno dice, qué experiencia progresiva, ¿no? Esto no fue el primer día, claro, pero qué experiencia de interculturalidad, de diálogo de culturas, donde las hermanas siguieron siendo lo que eran y los anglicanos lo que eran, pero pudieron convivir, pudieron ser amigos, pudieron, eh, no sé, acudir a la misma escuela, ¿no? No es que todos fueran flores, porque en algún momento también hubo algún gobernador que era menos simpatizante, pero los hubo otros que las apoyaron muchísimo, ¿no? Ujú, Pero la gente en general tuvo una relación de mucha cercanía, progresiva, ujú. ¿no? Sí. Mira, me sorprendiste con ese dato, ¿no? No sabía que, digamos, ¿y para qué año, te acordás, es la composición de, digamos, de ese himno que cantan los isleños, los kelpers? No Ay, sé. tendría que buscarlo, ahora no me acuerdo el año, Ok. pero a ver, la hermana que lo hizo estuvo muchos años, la hermana Rosa Veneroni, que fue Mm. la de las fundadoras, la primera directora, pero ella después estuvo muchísimos años. Y yo no sé, tiene que haber sido por los años, mm, antes de los años 20. ¿Ella colabora, digamos, con la melodía, decís vos, o con la letra Ella crea directamente? la música, ella lo musical. Ok, melodía y armonía, digamos. Sí, 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 No, sí, no la sí. letra, para ponerlo No, así. no, la letra la hace el pastor, y ella le pone la música, El porque, pastor, ¿te claro, acordás? ¿Quién eran?
Hubley, yo no me acuerdo, pero Ok, te lo puedo mandar después bueno, el bueno, nombre. Sí, porque está, ellas lo dejan mirá. escrito, está todo anotado, está las veces, ¿no? Entonces me parece que es un detalle, bueno, quizá más que detalle, importante, que nos habla de este trato cada vez más cercano y de esa integración, ¿no? Mm, Por eso yo también quise llamar al libro Isleñas, porque las hermanas se van haciendo, mm, se van integrando con la gente, con la realidad isleña. Y te digo un detalle, nunca usan la palabra kelpers, porque a ellos no les gusta que le digan kelpers, porque el kelpers es el que trabaja con las algas, esas algas características, ¿no?, de la isla. Entonces, ellos son los isleños, ¿no? Si bien Carlos Moreno hace interesante una distinción, él dice, una cosa son los habitantes que vienen de Gran Bretaña, que están un tiempo y se vuelven, tienen una visión del mundo mucho más grande, más amplia, otras costumbres, algunas no tan santas también de ir al mundo. Otra cosa son los isleños, que son los que ya llevan dos, tres, cuatro generaciones de vivir en la isla, que nunca salieron de ahí. Muchos de ellos viven un poco en la ciudad y un poco en las estancias del interior, que es gente mucho más sencilla, que tiene formación tradicional, por supuesto, tanto católica como protestante, pero muy tradicional. Y son abiertos a la relación, ¿no? mm. Así que bueno, después te debo el dato del nombre del pastor porque ahora en este momento no me lo acuerdo. Nada, está bien, está bien. Después, bueno, Sí, hablabas, ya empezabas a arrojar algunos nombres de, bueno, la hermana Rosa Veneroni, decías, y después hay hermanas que fueron argentinas, continentales, que perteneciendo a la congregación fueron a las islas. sí, Está la el que caso más, más famoso, que es el de María Uller, después había otra que ahora sí, yo no me acuerdo el nombre, pero bueno, Scali, evidentemente, sí, ¿cómo? Scali, sí, Scali. Entonces sí, empieza a ver actores interesantes que eran argentinos continentales, María Uller, sumo también a su hermano Tomás Uller, que tenía vínculos con Mario Migones, intercambiaban cartas. Entonces, ¿cuál empieza a ser, cuál es, si se quiere, la relación con Argentina o eventualmente con el continente sudamericano, ¿no? De estos salesianos? ¿Y cuál es la sede, digamos, que va interviniendo? ¿Es la sede de Punta Arenas o la de Buenos Aires? Si les van brindando todas las facilidades para un territorio que es insular. ¿Fue fácil o dificultosa esa comunicación, digamos? ¿Cómo se va dando también el nexo entre el continente, en donde de alguna forma los salesianos hacían plataforma, y las islas? Digamos, sí. ¿cuál es ahí Bueno, el hay un puente montón y de qué facilidades preguntas se ahí, definen? ¿no? Sí, 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 por supuesto, Sí, pero bueno, para... sí. Es claro que los salesianos que fueron y que se hacían cargo, y las hermanas también, de las islas, partían de Punta Arenas. Porque los que fueron al sur, bueno, la Patagonia es muy grande, ¿no es cierto? Muy extensa. Entonces, ellos llegaron primero en 1880 a la Patagonia Norte, Carmen de Patagones, Viedma. Pero después se extendieron y fueron hasta el extremo sur. Ahora, el lugar poblado que podía ofrecer una posibilidad de asiento en el extremo sur en ese momento era Punta Arenas, ¿no? La jurisdicción eclesiástica que fue confiada a los salesianos y que se llama la Prefectura Apostólica abarcaba la zona de Magallanes, del sur de Chile, del sur de la Argentina, lo que después fue el territorio del territorio nacional de Santa Cruz, de Tierra del Fuego y las Islas Malvinas. Todo ese inmenso territorio formaba parte de la prefectura, con sede en Punta Arenas. Entonces, los salesianos partían de allí y fueron evangelizando y creando escuelas por toda la zona, en Punta Arenas, en la isla Dawson, en la Tierra del Fuego, Argentina, también
la parte chilena, en Río Gallegos, en Puerto Santa Cruz, en fin, fueron subiendo. Y en las Islas Malvinas. Así que estos no iban desde la Argentina, sino que iban desde Punta Arenas, desde Chile. La autoridad hasta el año 16 fue Monseñor Fagnano, italiano. Después esa prefectura se Hasta el convirtió en año un vicariato, 1916. 1916, desde el origen hasta el 16, Fagnano, misionero italiano. Pero después ya quien lo sucedió ya fueron obispos chilenos, salesianos, pero chilenos, ¿no? Formaron un vicariato del que se excluyó la parte argentina. El vicariato estaba integrado por la parte chilena de Magallanes y las Islas Malvinas. Entonces, la relación siguió siendo en general de Chile con el sur de Chile, ¿no? No Santiago, el sur de Chile, con las Islas Malvinas. Ahora, esto del padre Uller eh, era, estaba en Buenos Aires, Fagnano, y bueno, ya no estaba más Fagnano, los otros obispos. No tenían otra persona a quien mandar. El padre Uller fue porque conocía a Migone, Migone lo conocía a él, se habían conocido, por cierto, en Buenos Aires, antes de ir a las Malvinas. Y fue también cuando Migone empezó a estar mal de salud, porque ya después de estar tanto tiempo empezó a estar mal, tuvo su enfermedad, y estaba muy solo y llegó un momento que las hermanas eran insuficientes para estar acompañándolo y hacía falta un sacerdote en las islas. Entonces, por un tiempito tuvo un mes, padre Uller, y después mandaron algún otro, siempre de Chile, irlandeses, ¿no? Padre Drummond, padre Kelly. Y así que la relación con el continente es sobre todo con la parte chilena. La parte argentina es eh, al interno de la congregación, bueno, se ayudan, ¿no? Estas hermanas argentinas que fueron, era porque en el extremo sur no había otra que hablara en inglés, y entonces acudieron a estas de familia irlandesa que poseían la lengua, y entonces podían dar una mano fuerte, porque hay que entender que la escuela, si quería ser escuela y de alguna manera estar a la altura de la escuela del gobierno, tenía que enseñar un inglés como la gente. Las otras hermanas un poquito chapurreaban la lengua, Mm. pero María Uller fue la directora durante muchísimos años, que cuando la quisieron cambiar, el padre Migone dijo, no, si se la llevan yo cierro la misión, porque no, bueno, al final volvió, ¿no? Mm. Pero realmente una vida sacrificada durante 33 años también estuvo ella, ¿no? Ella fue, digamos, directora de la escuela de María Auxiliadora. Directora, sí, sí, directora de la comunidad. La escuela era una escuela parroquial. Entonces, el padre Migone aclaraba que a las hermanas les decía, miren que la escuela es parroquial, el director es el párroco, como para mantener su autoridad. Pero en realidad la escuela la llevaban adelante en su totalidad las hermanas. El padre Migone tenía los varones más grandes, hasta los 14 años, que era la edad de la obligación, de la escuela obligatoria. Mm. Pero después, cuando ya estuvo delicado de salud, también estos chicos fueron con las hermanas. ¿Cuál era la cantidad? ¿Había siempre la misma cantidad de hermanas o fueron oscilando? Eh, un promedio de 5, Un promedio de digamos. 5 había. Sí, en algún momento hubo alguna menos, en algún momento temporariamente hubo alguna más, porque algunas estuvieron muchos años, pero hubo algunas que pasaron porque no soportaban la Claro. soledad, el clima. Realmente la incomunicación era enorme, enorme, porque uno piensa, claro, ahora más allá del avión están los cruceros que hacen las Malvinas y demás,
y uno piensa que está cerca, son unos 500 kilómetros, pero de Río Gallegos, pero desde Punta Arenas es más. En ese momento, para ir desde Punta Arenas a las Malvinas, generalmente había que dar la vuelta por Montevideo. Entonces, es increíble pensar que tenían que ir bordeando el continente hasta Montevideo y después bajar a las Malvinas. Era una pérdida de tiempo, un gasto enorme, es una cosa. Entonces, las visitas, los cambios de casa eran escasos realmente. Y las hermanas sufrían mucho la soledad. Mm. No, y aparte un poco antes que hablábamos, un poco más al comienzo, que es, bueno, el rol que fueron a cumplir, ¿no? Que creo que tiene varias características, misional, educativo, humanitario, y creo que también encontraba una fortaleza en el hecho de, bueno, la austeridad siempre del paisaje malvinense Sí. estimulaba a que, bueno, el conocimiento de nuevas personas o las relaciones sociales y humanas que traten de profundizarse ante tantas distancias, digamos, ¿no? Entonces creo que ahí venía también a haber una cuestión importante a cubrir por parte de toda esta población. Sí, hay, por ejemplo, una cosa muy linda que se da, no al principio, pero después, a medida que van habiendo exalumnas de las hermanas, algunas de estas exalumnas más allegadas, les ayudan en la clase, porque las hermanas se enferman mucho con ese Claro. clima, ¿no? Entonces, muchas veces estas personas que eran de allí, estaban habituadas, venían y les daban una mano. Y no solo les ayudaban en la escuela, sino que a veces se iban a pasear juntas, dos o tres exalumnas con el grupo de hermanas. Y una cosa absolutamente impensada en esa época, ¿no? En el resto del instituto, ¿no? Entonces son cosas muy simpáticas y también que nos hablan de esta libertad de espíritu, que las hermanas en ese ambiente cerrado, yo digo que era como una especie de microclima que Mm. se fue creando en las Malvinas, con gente que estaba tanto tiempo en esas islas, 10 años, 15 años, siempre allí, siempre las mismas, ¿no? Con muy poca variación. Eh, si bien se recibían los documentos del instituto y demás, Bueno, entonces estábamos diciendo que el rol de estas hermanas empiezan a tener como este carácter social, ¿no es cierto? Empiezan a tener un fuerte impacto en las convivencias entre los isleños y las congregaciones religiosas. Y al mismo tiempo, a mí un poco el interrogante que me surge también es a qué era atribuible la presencia salesiana y de las hermanas. Si a una política diplomático-religiosa por parte del Estado argentino de decir, che, enviemos una congregación católica a las islas para hacer presencia o para que vayan en nombre nuestro, o si se trataba más bien de intereses religiosos a nivel global que pudiera tener ya sea el Vaticano o las congregaciones católicas. ¿A qué lo atribuís o a qué es atribuible, digamos, esta presencia salesiana? yo creo, el Estado argentino sin duda que no intervino para nada. eh, y el Vaticano tampoco intervino en el sentido de enviar y tomar la decisión, ¿no? Yo creo que el paso más importante fue el reclamo de los mismos católicos de las islas que llamaban, eh, y estos salesianos que estaban ahí cerca y eran los que más fácilmente podían responder a estos requerimientos, ¿no? Sin duda que el Vaticano, la Santa Sede, digamos mejor, la Santa Sede aprobó, dando una entidad jurídica, digamos, eh, eh, a a esta presencia de los salesianos ahí en el extremo sur, ¿no? Ay, se me fue la palabra, bueno, la prefectura apostólica, ¿no? Claro, el Eh, la- Vaticano le daba entidad oficial a la prefectura. claro, No es que los sí, salesianos podían crear una sí. prefectura o un vicariato No, como si se... no, no. Fue creada por por la Santa Sede. Pero fíjate qué interesante que esta prefectura
y el vicariato que estaba más al norte, que era del padre Caliero, Monseñor Caliero, no eran reconocidos en la Argentina, porque como con la vigencia del patronato, y tampoco en Chile, porque la vigencia del patronato exigía que fueran personas propuestas por el gobierno argentino, nombradas por el gobierno argentino y argentinas. Y estos vinieron, bueno, Fagnano no era obispo, pero el que estuvo más al norte, Monseñor Caliero, era obispo. Y vino de Italia, italiano, como obispo, pero él era muy diplomático, realmente sabiamente y simpático, y entabló una relación con las autoridades de la época, en ese momento era el presidente Roca, y él se presentó y le dijo, mire, yo vengo acá como el superior de los salesianos y vengo a trabajar. Y de hecho los salesianos ponían las escuelas de artes y oficios y hospitales y otros tipos de escuelas. Y al final Roca se convenció y lo dejó actuar, pero no es que reconoció a estas entidades, ¿no? Ni al vicariato, y tampoco los reconoció en el fondo la iglesia. Es interesante esto, Argentina. La Iglesia Católica Porque Argentina. la iglesia argentina, claro, lo que pasa es que todos esos territorios de la Patagonia hasta el extremo sur dependían del arzobispo de Buenos Aires, pertenecían a la diócesis de Buenos Aires. Eh, claro, una diócesis que tenía más de 3.000 kilómetros, ¿no? de extensión. ¿Quién podía llegar hasta allá? Entonces el arzobispo que los reconocía y los quería, a los salesianos, y los dejaba actuar y todo, eh, nunca dijo, nunca reconoció, Monseñor Aneiros y después Espinosa, no reconocieron que existía un vicariato y que existía una prefectura, ¿no? Sí sabían y los dejaban actuar. Claro. Por decir que no había una participación del Estado o de la Iglesia Argentina, así indirectamente, ¿no? En las Malvinas y en toda la zona del sur. Mm. Claro, o No, sea, yo preguntaba lo del Estado porque es cierto, más allá de las discrepancias que empieza a haber entre Roca y el Vaticano y eventualmente la congregación salesiana, de alguna forma después se empiezan a ser, bueno, resueltas o el hecho de que Roca, en su afán de ir poblando la Patagonia, diga, bueno, aquellos lugares en donde el Estado no está pudiendo llegar y los salesianos tienen la vocación de ir a evangelizar, desarrollar sus escuelas y demás, Roca dice, bueno, dejémoslo hacer, ¿no? Está sí, bien. Digamos, no se sí. termina de llevar bárbaro, pero al mismo tiempo dice, che, bueno, lo que yo no puedo resolver, que lo hagan estos salesianos, eh, porque mal que mal, digamos, va a ser para bien del Estado argentino o para civilizar la Patagonia, civilizar entre Sí. comillas, lo pongo Y yo, para etcétera. argentinizar el sur, porque estaba lleno de extranjeros, ¿no? Cuando uno lee un poco la historia de la Tierra del Fuego, dice, allí se usaba tanto la libra esterlina como el peso chileno, como el peso argentino, se hablaba y se hacían transacciones en inglés, en castellano, en otras lenguas, porque estaba lleno de extranjeros, ¿no? Entonces hacía falta argentinizar esos territorios. La soberanía pasaba también por la escuela, no solo por tener la prefectura o la subprefectura en la costa. Ujú, Entonces, por eso también se mandaban después a los inspectores, no a las Malvinas, ¿no? Por cierto, pero a los inspectores escolares para ver un poco cómo era la educación que daban las hermanas, que no iban de Buenos Aires, que venían de Punta Arenas y a ver qué estaban haciendo, ¿no? ujú. Sí, sí, bueno, se abren un montón de debates, yo no quiero hacerlo tan Sí, extenso y claro, también me quedan como dos preguntas importantes para hacerte, dale, que sí. una de ellas es, bueno, cómo es también, un poco lo estuvimos hablando, pero capaz haya algo que profundizar, cómo terminan siendo las relaciones entre anglicanos y salesianos, digamos. Empieza a haber tensiones, empieza a haber dificultades, cómo empieza a ser de todas maneras esa convivencia. ¿Hay un dejar a hacer absoluto de los anglicanos?
o hay poblaciones, un poco ya antes lo anticipabas con uno de los gobernadores coloniales de las islas, que trata de mitigar un poco estas actividades salesianas? La parte de los gobernadores, como decíamos antes, hay algunos que los han apoyado enormemente, que los han elogiado a la escuela, han admirado a Migone, y hay quien también se opuso. No se opuso en cuanto a rechazarlos, mandarlos de vuelta a casa, no, sin duda que no, estaban allí, pero no tuvieron tanta relación amistosa. Pero sobre todo con los salesianos fue antes de que llegaran las hermanas, cuando el momento más tirante, cuando vino un inspector y los criticó ampliamente. Criticó esa escuela que no, en fin, tenía muchísimas falencias, ¿no? Entonces, bueno, ahí vinieron las hermanas también para poner la escuela de niñas y demás, ¿no? Ese fue el momento, creo yo, de mayor tensión con los salesianos, porque después puede haber habido más o menos indiferencia de parte de las autoridades. Pero la gente en general, eh, también los pastores, fueron creciendo en una relación muy grande. Después la gente, ante las actitudes concretas que tenían los salesianos, el salesiano que generalmente estuvo solo, y las hermanas, eh, se dejaron conquistar totalmente, porque, por ejemplo, contábamos que cuando fue la Primera Guerra Mundial, claro, nosotros acá en Argentina ni nos enteramos que también la Guerra Mundial se desarrolló en las Malvinas, pero después de la batalla de Coronel, que fue en Chile, los barcos alemanes vencedores se vinieron a las Malvinas, pensando que iban a vencer también allí, y allí los esperaba una flota inglesa que los destrozó. Pero hubo un combate naval justo el 8 de diciembre del 14, y entonces ante esa posibilidad de combate, ya el gobernador había mandado a toda la gente, empezando por los chicos al interior de las islas, a las estancias, y también pidieron que se fueran las hermanas por el peligro. Pero las hermanas no se fueron y quedaron, se ofrecieron a ser, a la Cruz Roja para ser misioneras, para ser, perdón, enfermeras, y, y también ofrecieron su casa, si fuera necesario, para recoger enfermos, ¿no? Así que ellas estuvieron trabajando en el hospital, no fueron muchos días, pero no sabían cuántos iban a hacer, se ofrecieron para lo que fuera. Eh, y esto y otros hechos conquistaron realmente, a la población, ¿no? Tanto que en el año 39, este, en una fiesta de coronación del rey de Inglaterra, se entregó una medalla a las personas más distinguidas de la isla, distinguidas por su acción, ¿no? Y una de ellas fue la hermana María Usher, ¿no? Eh, Galardonada por el gobierno inglés, ¿no? Es una cosa muy interesante, que nos habla de una relación, este, más allá de la diferencia, la manera argentina, pero acá no interesaba, ¿no? La nacionalidad, sino la actitud. Incluso después en la Segunda Guerra, ya para esa altura había una hermana alemana, una alemana alemana en la Segunda Guerra Mundial, en medio de un ambiente inglés. Y sin embargo, era muy querida y tenía un salvoconducto que encontré ahí en el archivo de las Malvinas, para poder moverse con tranquilidad por las islas. Así que eh, realmente se fue creando una relación cada vez mayor. Ujú. Ahí María Uller, ¿qué es, digamos, premiada o reconocida por las labores realizadas durante la Primera Guerra Mundial No por la Primera Guerra, sino en en general? general sí, por la tarea desempeñada en las islas. Claro. Sí. Sí, porque bueno, a ver, son momentos de suma tensión y de, digamos, de extremidad total el hecho de que justamente las hermanas transitaron lo que fueron dos guerras mundiales, ¿no?
en donde Sí. en una hay un combate directo en las islas, que es el de la Primera Guerra Mundial del 8 de diciembre de 1914, y donde cumplen un poco el rol que decías vos, que eran, digamos, colaboradoras o representantes Y de la Cruz fueron Roja, ¿no? enfermeras, Claro. sí, Entonces, sí, esto como sí. que les empieza a valer un rol muy importante, me parece, de reconocimiento que, bueno, signaba un poco la importancia y el hecho del Y rol un poco que cumplían ellas ahí, ¿no es cierto? O del también reconocimiento que cuando, al menos le estaban dando en las islas. también con el hundimiento del Oravia, cuando este barco, un barco inglés, un vapor grande que atravesaba el océano, se hundió allí porque chocó con unas peñas a la entrada de Stanley, Mira, y el barco se hundió ¿en qué año en esto? plena noche. Y allí tuvieron que rescatar a toda la gente y qué hacer con todos ellos. Entonces a todos los de tercera clase se lo llevaron a las hermanas, ¿no? Era una cantidad de personas que tuvieron que acoger y alimentar durante 3 días hasta que pudo venir otro barco y trasladarlos al continente, ¿no? Bueno, son acciones que llamaron la atención de la gente porque las hermanas se hicieron cargo. Cierto que enseguida los chicos de la escuela iban a sus casas y pedían a la mamá que le diera algo para colaborar, traían, este, pero realmente las hermanas los alojaron a todos, ¿no? Y fue ¿Eso un en qué año fue, te acordás? Eso fue en el 12. Mira. Mm. Sí, incluso la crónica interesante presenta la lista de todos los pasajeros que alojaron. Mm. Es un dato histórico que en otra parte por ahí no se encuentra. Ujú. A mí algo de lo que me pareció muy interesante de lo que pasa en la Primera Guerra Mundial es que esto se lo dice Migone a Thomas Uller, ¿no? Que es, le dice, bueno, mientras todos los isleños, ¿no? Todos los habitantes acá están festejando porque ganaron una guerra, nosotros un poco los estamos curando, los estamos como apoyando, conteniendo ante esta situación. Y Mm. lo decía medio con un tono, claro, distinto porque Migone uruguayo, Tomás Uller argentino, las hermanas son italianas, eran todos países neutrales que estaban como en otra sintonía, mientras estaban trabajando para cuidarlos y demás, había una población que estaba celebrando la guerra, ¿no? Me parece que ahí hay una Mm. tensión o una diferencia muy importante, ¿no? También como para sumarle ahí a todo esto que estaba pasando en paralelo al mismo tiempo. Claro, es una situación compleja, ¿no? En cada uno de los actores. Ahora, para las hermanas, no era simplemente que fueran ingleses o no, eran las personas con las que convivían. Porque en una ciudad donde había unos 2000 habitantes, bueno, se conocían muchos. Eh, a medida que pasaban los años, se conocían cada vez más. Estarían incluso los marinos, porque los marinos estaban en el puerto días antes. Así que ellos, muchos marinos eran católicos, o por lo menos venían a rezar a la iglesia. Y entonces las hermanas los iban conociendo, ellos le pedían que rezaran, que temían por su vida, y se fue creando también con ellos esa relación, ¿no? Mm. Entonces, en algún momento las hermanas dicen, bueno, ganaron los nuestros, Mirá. ¿no? Claro, y son estas hermanas, la italiana, las dos argentinas hijas de irlandeses, para decir que, por lo menos en la crónica nuestra, no hay ninguna alusión a diferencias, a problemas de soberanía, no, no. Sí, Migone habla del tema en su libro de los 33 años de vida malvinera, que le dedica un buen espacio. Hay que saber que Migone tenía mucho tiempo libre y le gustaba leer y escribir, vivía solo, y entonces se dedicaba, y por ahí ese tema le interesó. Él como uruguayo tenía su visión, pero para las hermanas, en ningún momento se filtra en la crónica eh, ese tema de la relación entre la Argentina y la Mm. Inglaterra. Mm. No, eso, la gente con la que fueron a trabajar, con los que viven, que se quieren,
con los que trabajan, a los que educan. Sí, 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 no, no, o sea, el perfil ahí de la carta que se intercambia Amigone con Uller, digamos, tenía incluso otro perfil, ni siquiera era discutir, si se quiere, vamos a ponerlo así, la soberanía argentina, sino el hecho de decir, che, bueno, esto están festejando, porque claro, es su guerra de alguna forma, o un combate que a ellos los compete o los atraviesa mucho más, y nosotros estamos en otra situación de respetar la neutralidad de nuestros estados. Es lo que dice él, por lo menos. Después entiendo que las hermanas sí, tengan su sí, es inclinación. distinto. Claro. Bueno, Ana, y te cierro con la última pregunta, si querés, así ya vamos cerrando Bueno, con esta charla, que, bueno, ¿cuáles empiezan a ser los motivos, de alguna manera, por los cuales las hermanas de María Auxiliadora se van de las islas? Digamos, ¿no? Esto estamos hablando de sí, 1942, y ¿por qué nunca o por qué no se volvió a intentar otro puente para que vuelvan, digamos? sí. Ellas empezaron a hablar de irse eh, a fines del 41. Ya habían pasado 2 años de guerra, ¿no? 2 años, casi 3 años de guerra, 2 años y medio. Y no se sabe, los chicos, el motivo por el cual estaban allí, estaban todos en el interior de la isla, no tenían escuela. El tiempo se hacía largo, la gente tampoco venía a la iglesia porque estaban en el interior y bueno, entonces ellas estaban ahí, aisladas de todos. Alguna vez hubiera sido lindo ir al médico, si bien lo sabía en la isla, pero volver a ver a sus hermanas de Punta Arenas, tener alguna otra, estaban aisladas en tiempo de guerra, no había correspondencia, no había. Entonces, el mismo sacerdote, el párroco, ya no era más Migone, le propuso, hermanas, ¿por qué no se van? Aprovechen alguna oportunidad de ir a Punta Arenas, que no había tantas en el tiempo de guerra, y después vuelven cuando. Entonces ellas se fueron, aceptaron esta propuesta, que no pudo cumplirse enseguida. Se fueron al final, en junio del 42. Seguía, pasaban los meses siempre en guerra. Entonces, además ahí se dio otra cosa. Entró Japón en guerra. Con la entrada de Japón entró Estados Unidos y mandó a las islas un destacamento de como 300 soldados. ¿Qué hacían esos 300 soldados allí en las islas sin tener acciones bélicas concretas, sino simplemente como una prevención? Entonces había que buscarles lugar para que estén, porque eso desbordaba todas las posibilidades de la isla, ¿no? Entonces, estaba bueno que las hermanas se fueran, ¿no? En ese momento. Y bueno, pudieron irse, como digo, el 3 de junio del año 42. Se llevaron los efectos personales y nada más, porque pensaban volver cuando algún día la guerra terminara. eh, con dificultad se fueron, las fueron despidiendo a lo largo que iban pasando el barco por las costas, la gente las despedía, y la guerra continuó y no terminó tan pronto. Para cuando terminó la guerra, la realidad de las hermanas, ella era diferente. Ya estaban, había pasado más tiempo, estaban mayores, eh, después de tantos años. Por ejemplo, María Uller, 33 años ya había estado, ya habían pasado 3 o 4 más. eh, la situación se hizo más complicada. Por otro lado, sucedió que las escuelas del gobierno empezaron a tener mayor auge, le enviaban mucho dinero, no enviaban nada a la escuela católica, nunca el gobierno inglés mandó un peso a la escuela católica. Hubo al principio algún pequeño subsidio que después se lo sacaron a Migone. Entonces, claro, las hermanas tampoco estaban a la altura, digamos, de ofrecer una alternativa a la escuela del gobierno, ¿no? Y no tenían personal como para reemplazarlas. Entonces, no regresaron. Pero la idea realmente al principio fue la de regresar. Después, mucho más adelante, hacia fines del siglo XX, fueron otras hermanas de otra congregación, una congregación eh, inglesa o australiana, o las hermanas eran australianas, no sé,
que hablaban inglés, estuvieron algunos pocos años, también al final quedó una sola y también se retiró. Sé que hubo algún intento de parte de las autoridades de Malvinas de invitar al instituto de que otra vez volviera, pero ya era otra época, ya estábamos en el siglo XXI, otra realidad en todos los aspectos y ya no se regresó. ¿No? Los salesianos se quedaron todavía 10 años más, estuvieron hasta el 52. Claro, Sí, eso iba a preguntarte sí. porque el Vaticano no hace una mención hacia el 52, no reformula el nombre de la, digamos, de la jurisdicción religiosa, o yo estoy equivocado. Bueno, ya después tenemos, se desapareció el vicariato y se crea la diócesis Mm, de Magallanes, ¿no? Eh, ya es otra realidad chilena. Porque antes decíamos que el vicariato abarcaba Chile y las Islas Malvinas. Ahora la diócesis es solamente chilena. Las islas pasan a ser un vicariato apostólico no vicariato, prefectura apostólica, junto con otras islas que están salpicadas en el Océano Atlántico, tipo Santa Elena y otras, ¿no? Entonces, esa prefectura apostólica que depende de la Santa Sede, ni de Inglaterra ni de Argentina, ni de Gran Bretaña, digamos, ni de Argentina, sino que depende directamente de la Santa Sede y estas personas son enviadas, bueno, visitan todas estas islas, ¿no? Y justamente cuando van a las Malvinas se alojan en lo que fue la casa nuestra, de claro. las hermanas. ¿Y por qué Mm. esa diferencia, ya con esto te cierro, Jota, me quedo ahí picando, ¿por qué esa diferencia de 10 años entre las hermanas y los padres salesianos? Y porque ¿Y por qué el motivo de por qué, digamos, ellos se van a los 10 años, ¿no? claro, las hermanas, al no tener la posibilidad de celebrar ni de administrar sacramentos ni nada, ellas tenían la escuela no funcionaba, entonces se van. En cambio, el salesiano siempre tiene la posibilidad de ejercitar su ministerio, entonces estuvieron eh, más tiempo, hasta que después ya constituida la diócesis ya no tenía sentido porque las estructuras eclesiásticas ya cambiaron, ¿no? Claro. Claro, ahí está un poco el motivo. El Vaticano, al reestructurar el lugar que le iban a dar a esta nueva diócesis, los reubicó, digamos, también si se quiere, a los padres salesianos. Les dio otra entidad, tengo entendido. Pues Sí, capaz estoy un poco confundiendo, pero como me claro, condicioné 2 yo años, por eso la me parte de quedó. los esos 10 años de los salesianos no los estudié mucho porque yo me centré en la crónica de las hermanas, pero ellos es claro que pudieron seguir ejerciendo su tarea durante, sí, 10 años más, Mm, hasta el 52 cuando se retiraron, ¿no? ujú. Mm. Bueno, Así que, Ana, hasta acá ha llegado mi hoja de ruta, mi camino muy para bien. recorrer y, bueno, conversar este tema que me parece interesante, novedoso y particular de alguna manera, o poco indagado. Así que bueno, te agradezco por Sí. tus aportes eh, Sí. y todos tus comentarios. Bueno, después te voy a mandar el nombre del que escribió la letra del himno Dale, y perfecto, perfecto, fecha, sí, que te lo debo. de una. Bueno, Ana Bueno, María, muchísimas gracias nuevamente y que andes bien. de nada, adiós.